Estar viendo ahora es la resolución entonces del ejercicio número 12 de la guía 2 de sustancias puras y gases reales, que dice así: determinar el volumen específico del vapor de agua a 10 megapascales y 400 grados Celsius usando A, la ecuación de estado de gas ideal; B, el método de factor de compresibilidad Z; C, las tablas de vapor. Y después pide, considerando exacto a este último valor, determina el error cometido con los anteriores. Bueno, entonces, como sabemos y como habíamos comentado en las clases pasadas y también hoy, sabíamos que para poder definir el estado de una sustancia compresible simple o una sustancia cualquiera sea, de las que manejamos nosotros, necesitamos de dos propiedades intensivas e independientes. En este caso, estamos hablando de que tenemos agua, nos indica más específicamente vapor de agua, que se encuentra a 10 megapascales y 400 grados Celsius. Lo que nosotros vamos a tener que determinar es el volumen específico. El primero de las metodologías que vamos a utilizar es utilizando la ecuación de estado del gas ideal, que ya todos conocemos. Para este caso particular, bueno, va a ser P por B igual a R particular T. Ese B es expresado en metros cúbicos por kilogramo, o sea, es el volumen sobre la masa del agua en este caso. Y el R particular va a ser el R universal dividido el peso molecular del agua. Despejamos el volumen específico, que es nuestra incógnita, lo que nosotros requerimos obtener, y reemplazamos. En el caso del R particular, como les decía, bueno, ahí ya está hecha la cuenta, es 8,314 dividido 18, que es el peso molecular del agua, por la temperatura, que obviamente hay que expresarla en valores absolutos, en este caso 673 Kelvin, y la presión, para que haya concordancia de unidades, las tenemos expresada en kilopascales. En este caso son 10.000 kilopascales. Esta cuenta nos da que el volumen específico del agua es igual a 0,031 metros cúbicos por kilogramo. Nada nuevo, digamos, hasta acá calculo que algo simple de comprender cómo se hizo el desarrollo. Ahora bien, lo que nos pide también es determinar el mismo volumen específico, pero ahora aplicando el método de factor de compresibilidad Z, lo que vimos hoy, lo que explicó Juan. Bien, para ello, ¿qué vamos a tener que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que ver o entender es qué propiedades, qué parámetros son los que tenemos como información. La información con la que contamos en este caso es la presión y la temperatura. Como ustedes recordarán, para poder trabajar con el factor de compresibilidad Z, nosotros tenemos que trabajar con parámetros reducidos. En este caso, los parámetros reducidos con los cuales vamos a trabajar son los de presión y de temperatura, dado que son la información con la que contamos. En el caso de la presión reducida es la presión de la sustancia, en este caso agua, sobre su presión crítica, y en el de la temperatura del agua sobre la temperatura crítica de la misma. En el caso de la presión, ya reemplazando con valores, son los 10 megapascales que es la presión que tiene el agua, sobre los 22,1 megapascales, que es la presión crítica del agua. Eso recuerden que lo pueden buscar de la misma tabla de agua. ¿Cómo lo podrían buscar? A ver, aprovecho y hago la consulta a ver si alguien se da cuenta. ¿Cómo podrían saber la presión crítica que tiene el agua en la tabla de propiedades termodinámicas que tenemos nosotros, que manejamos nosotros? ¿Dónde está ese valor? ¿Lo recuerdan? Final de la Perdona, tabla. ahí Lucas te está contestando a través del chat. Te dice es el último valor de la tabla A. Perfecto, Lucas. Exacto. El último valor de la tabla A, ahí vamos a encontrar el punto crítico, en este caso del agua, digamos, donde vamos a tener todas las propiedades de la misma. Va a haber un único valor de presión, un único valor de temperatura, un único valor de volumen específico, correspondiente justamente al punto crítico, digamos, ¿no? Al punto más alto de la campana. Bueno, en el caso de la presión reducida, para este caso particular, el valor nos da 0,45. Obviamente adimensional, ¿no? No tiene unidades.
En el caso de la temperatura, la tenemos que expresar, como sabemos, en valores absolutos. La temperatura de 400 grados Celsius son 673 Kelvin, dividido la temperatura del agua, la temperatura crítica del agua en Kelvin, expresada en Kelvin, que son 647. Esa temperatura reducida nos da igual a 1,04. Con estos dos datos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se les ocurre? ¿Para qué nos sirve esta información? ¿Qué vamos a hacer ahora? Para entrar en... ¿Cómo no, se entrecortó? Se busca el valor de Z. Exactamente. Vamos a buscar una carta generalizada que nos sea de utilidad en función al rango, en este caso presión reducida, que mejor nos convenga para poder buscarla. Fíjense que el valor de presión reducida es un valor bastante chico, vamos a decir, un valor menor a la unidad, menor a 1. Entonces, recuerden que Juan les comentó que hay distintas cartas generalizadas según la presión reducida con el cual trabajemos, en el rango en el cual trabajemos. Bueno, acá vamos a buscar una, que es la que está acá expresada. Fíjense, en este caso la presión reducida está comprendida entre 0 y 1. Obviamente el valor que nosotros estamos buscando, 0,45, está comprendido dentro de este rango. Bueno, lo que vamos a hacer es justamente buscar la presión reducida, que en este caso dijimos que era 0,45, hasta hacerla coincidente o que coincida con el valor de temperatura reducida que habíamos calculado anteriormente, que, si no recuerdo mal, era 1,04, ¿era, no? Si no recuerdo mal. Sí, sí. Sí. 1,04. Perfecto. Bueno, el valor de temperatura reducida, en este caso, fíjense, recuerdan que los valores de temperatura reducida son estas líneas continuas que están aquí. Acá tenemos la temperatura reducida de 1,05, bueno, prácticamente es esta línea, ¿no? Y si esta línea, lo que hacemos una vez que encontramos la intersección de los dos parámetros reducidos, vamos y leemos horizontalmente el valor de Z. En este caso en particular, este valor podemos decir que vale 0,86 aproximadamente. Está por encima del 0,85. Bien, ¿y ahora qué hacemos con este dato, con esta información? Bueno, volvemos a la ecuación de estado de los gases ideales, ahora aplicando el factor de compresibilidad Z, como había dicho Pou Shen-Su, y reemplazamos directamente, obviamente despejamos en este caso nuestra incógnita, que es el volumen específico, y reemplazamos con los valores que tenemos. Los valores del R particular siguen siendo el mismo, porque es agua, la temperatura sigue siendo la misma que la que teníamos hoy, lo mismo que la presión. Lo único que tiene ahora es el Z, que calculamos recién, como lo determinamos recién con la carta. Ese volumen específico nos da igual a 0,027 metros cúbicos por kilogramo. Ya difiere en algo con respecto a la ecuación de estado de los gases ideales que habíamos calculado anteriormente. Obviamente, ¿en qué difiere? En el valor Z, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Es esto. Si Z hubiese valido 1, este volumen específico hubiese sido el mismo que el que calculamos anteriormente. En este caso, al no ser el mismo, obviamente, tenemos un nuevo valor. Y por último, nos dice, bueno, que determinamos o que podamos sacar el volumen específico a partir de las tablas. Hay una consulta, ¿no? No, Agus. No. Perdón. Bueno, con respecto a las tablas, bueno, en este caso, ¿cómo hacemos para buscar con las tablas? Nosotros conocemos como dijimos, las dos propiedades que son presión y temperatura. Lo primero que yo preguntaría es saber si en realidad son propiedades, sabemos que son intensivas, pero si son propiedades que son independientes. ¿Eso cómo lo podríamos saber? ¿Cómo se les ocurre que podríamos fijarnos si son realmente independientes una de la otra? Si variando una afecta a la otra. Bien, ¿y cómo podríamos, de qué manera lo podríamos demostrar eso? ¿Se les ocurre? ¿Hay alguna manera que se les ocurra? A ver si realmente... ¿Hay alguna zona del agua, En la zona bifásica.
Exacto. En la zona bifásica, ¿qué nos sucede? La presión y la temperatura, ¿cómo son? Son ¿Son dependientes. dependientes o independientes? Dependientes. Son dependientes. Entonces, en esa situación, si en este caso los 10.000 kilopascales y los 400 grados Celsius se encontraran los dos dentro de la campana, unívocamente, o sea, si uno correspondiera con la presión de uno correspondería con la temperatura de saturación del otro, obviamente dejarían de tener sentido, nos faltaría una información más. Pero bueno, ¿cómo lo verificaríamos esto? ¿Cómo lo podemos verificar? Y bueno, lo que habría que hacer es ingresar por la tabla A, es una opción, ¿no? Ingresar por la tabla A y verificar qué temperatura de saturación tenemos para esa presión de 10.000 kilopascales, o de 10 megapascales, ¿no? Como estaba en el enunciado. Bueno, y ahí vamos a verificar que la temperatura de saturación para esa presión corresponde a 310,96 grados Celsius. Por consiguiente, ¿qué nos quiere decir esto? Que si la presión es de 10.000 kilopascales y la temperatura del agua es de 400 grados Celsius, ¿dónde nos vamos a estar ubicando? ¿Dentro de la campana? ¿Fuera de la campana? ¿En qué zona? ¿Qué sería? ¿En qué estado de agregación se encuentra el agua? Vapor sobrecalentado. Exactamente, como vapor sobrecalentado. Todos se dan cuenta, ¿no? La temperatura a la cual se encuentra el agua, de 400 grados Celsius, es mayor a la de la temperatura de saturación. Por consiguiente, el vapor de agua, o sea, el agua se encuentra como vapor sobrecalentado, se encuentra a la derecha de la campana. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Con esta información, o ya conociendo que el agua se encuentra como vapor sobrecalentado, vamos a ingresar por la tabla B y vamos a ingresar, obviamente, como ustedes ya saben, la tabla B es una tabla de doble entrada. Vamos a buscar la presión de 10.000 kilopascales, que se encuentra en el encabezado, y vamos a buscar dentro del listado de temperaturas aquella que coincida con 400 grados Celsius. En este caso en particular, el valor del volumen específico, hallado por tabla, es igual a este valor que está acá, 0,02641 metros cúbicos por kilogramo. Y con esto respondemos a la consigna de poder determinar el volumen específico por los tres métodos. Después lo que nos dice o lo que nos pide es que calculáramos o que calculemos el error que se cometen en los incisos anteriores, partiendo de la base de ¿qué? Partiendo de la base de saber que el volumen específico obtenido o hallado de tabla es el volumen exacto, digamos, el volumen más exacto posible. ¿Por qué? Porque es el volumen que se halló experimentalmente. O sea, ese volumen es el volumen real que ocupa el vapor de agua o el agua en estas condiciones. Entonces lo que vamos a hacer es ver qué error se comete mediante el cálculo, mediante la ecuación aplicada de los gases ideales, o el modelo de gases ideales, y aplicando el concepto del factor de compresibilidad. En el primero de los casos... Dijiste que ¿Sí? el volumen de la tabla B lo sacás con la temperatura de saturación. El volumen específico de la tabla B se determina buscando con la presión que tenemos como información, los 10 megapascales, o 10.000 kilopascales, como quieran verlo. Vamos a buscar en el encabezado, recuerden que en la tabla B están tabulados las presiones en la parte de cada columna, de cada encolumnado, ¿no? Ahí se encuentran las presiones, y desde el lado izquierdo van a encontrar lo que son todas las temperaturas. De la intersección de la presión de la columna que le corresponde la presión de 10.000 kilopascales con la temperatura de 400 grados Celsius, vamos a buscar el volumen específico que se encuentra tabulado. Y ese es el volumen específico, en este caso, del agua a esta presión y a esta temperatura. ¿Está bien? Lo que hicimos anteriormente fue verificar si nos encontrábamos dentro o fuera de la campana. Para eso lo que hicimos fue buscar por presión qué temperatura de saturación tenía. Como la temperatura que nos da en el enunciado nos dice que está por encima de la temperatura de saturación, podemos o llegamos a la conclusión de que esto en realidad el agua se encuentra como vapor sobrecalentado. ¿Entendió entonces? Si tuviera menos de 310 grados, ¿no se podría usar la tabla?
Si tuviera menos de 310 grados, ¿en dónde estaríamos ubicados? Líquido. Como Líquido líquido dentro de la enfriado. campana. Líquido subenfriado o líquido comprimido. ¿Y qué pasa ahí en ese caso? ¿La tabla B nos sirve o no nos sirve? Porque la tabla A obviamente no, porque estamos fuera de la campana, ¿no? Ustedes recordarán que la tabla A solamente se utiliza como vapor húmedo o vapor con título, o sea, la mezcla líquido-vapor que se encuentra dentro de la campana. Ah, perdón. Si estoy Sí. dentro de la campana, cuando busco los 10.000 kilopascales, me tiene que dar exactamente la temperatura esa de saturación. O sea, yo tendría que estar trabajando a 310,9 grados Celsius. Exactamente. Perfecto. Dentro de la campana, la presión tiene una única temperatura, es inequívoco, son a la par, van de la mano, presión y temperatura. ¿Está bien? Es el famoso cambio de fase de líquido a vapor. O sea, en el cambio de fase de líquido a vapor, de estar todo líquido saturado a convertirse en todo en vapor saturado, la temperatura en todo momento se mantiene constante. Por eso, las isotermas dentro de la campana, en un diagrama PV, presión-volumen, fíjense que son líneas rectas. ¿Está bien? Dentro de la campana son líneas horizontales. Todo esto que indica Agustín es muy fácil de verlo si trazan un diagrama TV esquemático de También. situación. Creo que ahí es bastante fácil de verlo. Y que había otra consulta más, creo. Les decía, en el caso que la temperatura fuera menor a los 310,96 grados Celsius, habíamos dicho que el agua va a estar como, o podría estar como, o va a estar como líquido subenfriado o líquido comprimido. Y en ese caso, ¿cómo podríamos buscar el valor de...? También en la tabla B. Exactamente. Si ustedes prestan atención, fíjense que la tabla B, para cualquier presión que ustedes quieran ver, tiene una línea que divide en dos zonas, digamos, la tabla, o cada columna. E inclusive, si no recuerdo mal, la tabla tiene esos valores que se encuentran por encima de la línea con una letra en forma de cursiva, si no recuerdo mal escrita, y las que se encuentran por debajo no la tienen. Esa línea divisoria lo que hace es indicar justamente la temperatura de saturación para esa presión. Todos los valores que se encuentran por encima de esa línea corresponden a estados de líquido comprimido o líquido subenfriado. Y todos los valores que se encuentren por debajo de esa línea corresponden justamente a valores de vapor sobrecalentado. ¿Está bien? Esa es la división de la campana. La línea sería como donde estaría la campana. Por encima de eso, o sea, los valores inferiores en temperatura, obviamente van a corresponder a valores de líquido comprimido o líquido subenfriado. O sea, valores dentro de lo que sería la zona izquierda de la campana. Los valores que se encuentren por debajo de esa línea, o sea, temperaturas mayores a la temperatura de saturación, van a corresponder a lo de vapor sobrecalentado. ¿Quedó claro? Ahí te dijeron que ya entendieron por el chat. Bárbaro. Bueno, bien, entonces como para terminar el ejercicio, lo que teníamos que ver ahora es el error cometido en los incisos anteriores, o sea, el error cometido aplicando la ecuación de gases ideales y el error cometido aplicando el factor de compresibilidad. ¿Cómo lo hacemos? Y bueno, esto es una cuestión matemática, digamos. Si el valor de tabla es el valor exacto, o el valor de referencia que vamos a tomar como valor exacto, lo que hacemos es hacer la cuenta. ¿Cuánto nos vale en este caso el valor del volumen específico aplicando el modelo de gas ideal, menos el valor de la tabla, dividiéndolo por el valor de la tabla, que es el valor exacto? Digamos, si el valor del gas ideal hubiese sido el valor de tabla, ¿qué error hubiésemos cometido? Ninguno, cero. En ese caso, en el numerador, este numerador hubiese dado 0, digamos, ¿se entiende? Como en este caso el volumen específico del gas ideal no es el mismo, obviamente va a haber un cálculo que hacer, reemplazándolo, esos valores, que fue lo que obtuvimos anteriormente, nos da que el error que cometimos aplicando el modelo de gas ideal nos da un 17,7%. No sé si está el valor que figura en la resolución de la guía o en la respuesta si está corregido. Me parece que en guías anteriores estaba con alguna pequeña diferencia de este. Pero bueno, en definitiva, este es el valor y la forma de poder calcularlo. Y el error cometido aplicando el factor de compresibilidad se determina de la misma manera. La única diferencia es que obviamente vamos a poner el valor del volumen específico obtenido por ese método. Y en este caso el error cometido es de un 2,23%. Como habíamos visto y como había comentado Juan en el ejemplo,
fíjense que el error que se comete aplicando el método del factor de compresibilidad es menor que aplicando el método de gas ideal. Y tiene su razón de ser, porque en definitiva el factor de compresibilidad lo que busca es justamente eso, es tratar de demostrar de una manera más aproximada a la realidad cómo se comporta una sustancia, en este caso un gas, o un vapor, porque en realidad en este caso es vapor, el vapor de agua, cómo se comporta con respecto al valor de que se encuentra en tabla. ¿Obviamente se comete un error? Sí, se comete. Después habrá que considerar si ese error es significativo o no. En este caso, a nosotros nos permite compararlo dado que tenemos tablas. Pero bueno, en el caso, como hoy les comentaba Juan, en el caso de aquella sustancia en la cual a lo mejor carecemos de tablas, y bueno, es una buena metodología si conocemos los parámetros críticos de esas sustancias, poder determinarlo de esta manera. Y bueno, y con esto termina el ejercicio, digamos. No sé si quedó claro o hay alguna Sí. duda al respecto. Ese 2,23 tiene relación con el primer gráfico que vimos, que acercándose al gas ideal da un error de menos de 1%. Esto de 2,23 se puede ver en ese gráfico también. El diagrama ¿Cómo? de... En realidad, sí, en realidad, esto creo que fue la misma consulta que nos habían hecho hoy. En el gráfico ese que veíamos hoy, que hablaba justamente del agua, donde veíamos una zona donde se comportaba o se podía comportar como gas ideal, el error ese que se cometía de menor al 1% era siempre que lo tomáramos o acercáramos la sustancia en ese estado como si la tomáramos como gas ideal, en ese caso en particular. En ese caso en particular. Es como que si el error cometido en este caso, para el caso del gas ideal, hubiese correspondido al 1%, porque lo estaríamos comparando con el de tabla. Pero en este caso, en el del gas ideal, ¿está bien? ¿Se entiende? Es Sí. aplicando el modelo de gas ideal. Ese gráfico, donde veíamos los porcentajes o los valores porcentuales en cuanto se cometía error aplicando el modelo de gas ideal, era comparándolo con la tabla. Donde se aplicaba era con esta situación. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Bueno, corto con la grabación y